Bueno, a partir del 1 de julio se informó de un aumento promedio de 7,1% en las cuentas de la luz. Otra alza, otra vez, y la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, ustedes saben que estamos pagando aquello que no se cobró en años anteriores, pero si sumamos a esto la crisis climática, los expertos plantean que se ha acelerado la urgencia de una transición energética justa y ecológica. Y en este contexto, la ONG Energía Colectiva está registrando audiovisualmente la realidad de las llamadas comunidades energéticas y cómo a partir de ellas la ciudadanía puede tener un rol activo en la transformación del sistema de generación de energía. En otras palabras, ¿cómo hacemos para que el impacto sea menor? Se lo vamos a preguntar precisamente a la cofundadora y coordinadora de proyectos de la ONG Energía Colectiva, Carla Douglas. Carla, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, un gusto también. Muchas gracias. Ya, pues partamos para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de comunidades energéticas, cómo llegaron a eso. Bueno, las comunidades energéticas tienen múltiples definiciones, pero como en palabras simples, un grupo de personas que se unen con un beneficio, con un objetivo en común, que puede ser en este caso generar energía para el autoconsumo, también para usar esos recursos para el desarrollo local, para autoorganizarse, para fortalecer la comunidad y muchas otras cosas más que puede hacer un grupo de personas cuando se asocian. Y Ya, estas pero comunidades para entender, energéticas, eso, ustedes, no, no, está súper bien. Lo que pasa es que quiero entender, porque ustedes observan que existe, ¿no es cierto?, una realidad llamada comunidades energéticas. Eh, ¿Esto dónde lo observan? ¿Dónde han visto esta experiencia? bueno, en diferentes partes del mundo, yo diría que hace 15 años atrás comenzó un desarrollo importante, especialmente en Europa, en el Reino Unido, en países como Alemania, en España, también un poco en Estados Unidos. Si lo llevamos a Latinoamérica, Brasil es uno de los países que lleva un poco más de avance en las comunidades energéticas. Y en Chile, recién en el año 2020, legalmente la ley permite que personas se asocien para compartir un único proyecto de energía. Entonces, desde el año 2020 se puede decir que es como legal bajo la regulación de Chile que se puedan hacer estas comunidades energéticas eh, pensando siempre conectadas a la red, porque también hace muchos años atrás, sobre todo en las zonas rurales, hay comunidades energéticas que están aisladas porque no tienen acceso a la electricidad. Eso. Ya, pero ¿qué significa, para entenderlo bien, qué significa que yo me uno a un vecino, otro vecino, en fin, y nos sumamos a la red? Porque no es tan fácil. ¿Cómo, qué es lo que hay que hacer ahí? Claro, bueno, tú tienes un grupo de personas, la única condición es que las personas vivan dentro de la misma zona de concesión de la distribuidora. Ya, Entonces, por ejemplo, ya pensando en el caso de cualquier ciudad, que en la mayoría de las regiones de Chile hay pocas distribuidoras, entonces ya cumplen ese objetivo, pueden estar localizadas en diferentes partes y en un terreno o en un techo, sobre un techo se instala un sistema de generación que en general es solar, porque es más barato, es más escalable. Entonces, en Chile los proyectos que existen son solares. Y también la mayoría de la parte del mundo también la tecnología solar es la principal. Entonces, estas personas se construye el sistema y bajo un contrato que cada persona socia o beneficiaria de este proyecto firma un contrato con la distribuidora. Entonces después este proyecto inyecta la red y luego todas las personas tienen como un porcentaje de inyección que está dentro del contrato al final de mes a las personas se le ve reflejada esta disminución de acuerdo a la generación del sistema. Entonces, por ejemplo, si hay personas que se les puede reducir en un 30, 40, 50%, pero hay habido casos, por ejemplo, en un proyecto ahora que se hizo hace poquito en Talagante, que las personas están pagando casi 0 pesos. Porque su porcentaje que ellos adquirieron en este proyecto es mayor.
Entonces, en un Oye, sistema qué buena pueden haber 10 noticia. familias o 100 familias o 200 familias, por Oh, ejemplo. qué buena noticia. Ya, es que es súper interesante porque ahora quiero volver a otro tema que me interesa, o sea, que está relacionado, por supuesto, y es esta ONG que ustedes crearon, Carla, y qué es lo que hacen exactamente con energía colectiva. Nosotros tratamos de, bueno, promovemos la energía comunitaria, la promovemos a través de la educación y la capacitación. Hemos hecho diferentes talleres a organismos públicos, hace poco estuvimos trabajando con Prodemu, eh, con diferentes servicios públicos, con municipios. Una partita es la educación y la capacitación, fortalecimiento de capacidades, y la otra es incidencia política. Entonces ahí también tenemos un grupo con diferentes organizaciones de la sociedad civil que se llama Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, GAPEC, y hemos realizado encuentros. El año pasado lanzamos un documento el cual incorporaba propuestas para el fomento de la energía comunitaria o energía ciudadana, porque se puede llamar de diferentes formas según quien lo comente, pero finalmente es lo mismo. Es querer que la ciudadanía participe activamente en esta transición, como tú lo decías al comienzo. Ya, Eso es y más o menos Carla, nuestras áreas más importantes. perfecto. Y entonces, como ONG, ustedes postularon a un fondo, lo ganaron, un fondo público de ciencia pública del Ministerio de Ciencia. ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque ustedes están haciendo un documental que se basa en un estudio de Glasgow en 2021, Escocia, Reino Unido. Cuéntanos de eso. Claro, que en la COP 26 que fue en Glasgow, se realizó eh, un evento paralelo donde se Ya, presentaba un documento que se llamaba Let Community Lead, que es como dejar que las comunidades lideren, donde se reunían diferentes experiencias de todos los países acerca de iniciativas ciudadanas. Y nosotros participamos ahí y expusimos una experiencia que es la experiencia de SolarWind, que fue el primer proyecto que se hizo asociativo acá en Chile. Proyecto solar que se realizó de manera asociativa. Y nosotros expusimos ese proyecto en conjunto con otras iniciativas alrededor de todo el mundo. Y esto se presentó en este evento paralelo en la COP en Glasgow en el 2026. Entonces, este documental lo que hace es traer ese proyecto que presentamos y complementarlo, y nosotros vamos a presentar, bueno, aparte de todo el contexto de por qué la importancia de las comunidades, la importancia de que las personas participen, vamos a mostrar casos internacionales en el Reino Unido, en Brasil, en Colombia, y los casos de Chile, que ya cada vez son más. Así que estamos contentos porque pudimos llegar a lugares en Acoyhaique, por ejemplo, donde hay un proyecto, en Talagante, en una comuna, Las Cabras, que queda súper alejada, que quizás la gente ni siquiera la conoce, y vamos a presentar esas iniciativas ya, es para que que lo la gente encuentro las súper conozca, para que la gente interesante. se motive. Claro, porque Carla, o sea, una persona que puede decir, ¿cómo lo hago para ser parte de una comunidad de este tipo? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace esto en términos prácticos? Yo diría que esto está recién empezando un poco, o sea, si bien desde el 2020 podemos hacerlo, no ha habido Legalmente, tanta información o traspaso de información a los claro. municipios. Entonces, eh, como yo te explicaba que hay que hacer un contrato, entonces hay mucha gente que como que si no tiene el municipio, por ejemplo, que los apoye en las gestiones, o una organización que los esté apoyando, es muy difícil para las personas solas comenzar a armar este proyecto. Y también eso es parte de lo que hacemos como ONG, y también otras organizaciones en Chile que tratan de acompañar a las juntas de vecinos o al grupo de personas organizadas que quieran. Entonces, yo diría que los pasos están claros, pero hay muchas regulaciones que se deberían mejorar para que Ya. las comunidades energéticas pudiesen avanzar. O sea, todavía hay mucho que hacer, porque hemos avanzado muy poquito.
todavía podemos contar con las manos, con los dedos de estas dos manos, los proyectos que hay en Chile. Y podrían haber muchos más. Entonces, Estos proyectos, porque tú mencionaste algunos que incluso integraban 100 familias, ¿puede ser que te escuché? en Talagante son 198 familias, Imagínate. Ya, que no todas pagan están cero, todas en el mismo pero lugar. De acuerdo, pero todas están en claro, un mismo lugar, es como que habláramos de una comunidad. en el caso de Talagante, la mayoría son los vecinos de una misma villa, pero la planta Ya, está ubicada la planta está ubicada en la municipalidad, en un terreno de la municipalidad. Entonces, como que ellos consumen virtualmente esta energía. Así más o entiendo. menos Pero ellos se participan, entiende. pero estas familias, digamos, invirtieron para armar esta planta, ¿no es así? En el caso de Talagante, no. En el caso de Talagante, no. No. En Chile, todos los proyectos que se han hecho de manera Ya, diferente. El caso de Talagante, este fue un fondo público, lo financió la Agencia de Sostenibilidad Energética. Eh, perfecto. entonces las familias no pagaron nada. Pero hay otros casos, como en Independencia, que las familias sí pusieron un poco de dinero y también hubo inversionistas que pusieron, hubo como un crowdfunding donde juntaron recursos y se hizo este proyecto. Eh, entonces, en Aysén las personas sí contribuyeron económicamente, entonces hay diferentes modalidades de hacer dependiendo también de la vulnerabilidad de las personas. No, pero es que lo encuentro estupendo lo que ustedes están realizando, Carla, y quiero preguntarte además cuándo va a ser el estreno, porque además nuestra universidad, la Universidad de Santiago, entiendo que tiene Sí. alguna participación ahí, ¿no? Tiene mucha participación y nos han ayudado mucho, así que estamos muy Qué contentas. bueno. Se estrena el jueves 31 de julio, en 2 semanas más, a las 18 horas en la FAE, en la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Y va a ser el teatro ahí es muy grande, caben 200 personas, así que estamos invitando a muchos por redes sociales y bueno, por diferentes redes estamos invitando a las personas para que asistan a ver esta experiencia y para que se motiven. Eso es lo que queremos lograr, que las personas se vayan motivadas y que sembrar esta semillita para que se empiecen a proliferar más proyectos. Es que lo encuentro súper interesante. Yo también he escuchado de esto, pero que siento que como tal como lo dijiste tú, Carla, no hay mucha información. Sabemos que la ley, o sea, yo sé que la ley existe efectivamente desde 2020, que esto es posible hacer legalmente hablando, pero no hay información. O sea, como que si no Claro, fuera por temas como ustedes, digamos, nadie sabría. claro, el gobierno tuvo un fondo que fue el fondo que financió el proyecto de Talagante, pero no hay más fondos actualmente. Entonces, también una de las cosas que queremos con esto es que ahora que ya estamos en la época de elecciones, aprovechar también que las candidaturas presidenciales igual sepan de esto y que también, porque finalmente hay mucha gente que puede quizás pagarlo por sí mismo, pero la mayoría de Chile no va a poder pagarlo y tampoco puede priorizarlo. No puede priorizar un panel solar frente a la comida o la educación, por ejemplo, que tienen que pagar. Entonces, también necesitamos políticas Claro. públicas y gobiernos que se comprometan con esto. Correctamente. Y el estreno, entiendo entonces que será el 31 de julio. Este documental se llama La Otra Corriente. ¿Dónde va a ser exactamente y quiénes van a participar? Porque entiendo que va a haber un conversatorio, ¿no? Sí, va a haber un conversatorio después. Va a ser en el teatro de la facultad, en el teatro de la FAE, que es un teatro muy lindo y grande. Y bueno, va a haber un conversatorio donde el moderador va a ser Javier Piedra Fierro, bueno, que tú lo conoces, creo, porque lo has entrevistado. Sí, Él es lo he entrevistado muchas director veces. de la Fundación Energía para Todos. ¿Ah? Claramente. Sí, no, sí, lo hemos entrevistado Sí, varias veces, te sí, decía Carla. Sí. sí, claro. Y los panelistas va a ser Pamela Po, que ella es politóloga y es la directora de la Fundación Ecosur. Gloria ¿Ya? Baigorrotegui, que ella es académica de la USACH y ella también es cofundadora de la ONG Energía Colectiva. Y José Luis Opaso, que él también es académico y también pertenece a Asesor. Y también conoce mucho de toda la generación distribuida. Eh,
Así que va a ser un panel súper fuerte, yo creo, porque vamos a poder conversar y analizar en profundidad lo que vamos a presentar en el documental. Y después, por supuesto, va a haber un catering ahí para que la gente no se vaya con hambre. De todas maneras, ya pues Carla Douglas, cofundadora, coordinadora de proyectos de ONG Energía Colectiva. Entiendo que estás en Inglaterra, se me había olvidado decirlo, ¿verdad? ¿En qué parte? Sí, estoy en Brighton, en una ciudad que queda Ah, al sur de muy Londres, bien. con playa, Mira, en verano. qué rico. Y el verano además, que debe ser maravilloso. Oye, qué fantástico. Bueno, feliz de haber tenido, Carla. Realmente un aporte enorme lo que ustedes están haciendo y vamos a estar muy atentos el día del estreno, ¿ah? Para darle toda la difusión que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos a todas y todos.